público. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Buenas noches, bienvenidos amigos televidentes a este programa Mundo Educativo en esta casa, su casa de la Constitución. Como todos los jueves de 7 a 8 de la noche, este programa brinda situaciones diferentes del quehacer educativo. Hay una reflexión el día de hoy: cómo lograr que nuestros estudiantes puedan aprender de una manera bastante vivencial. En el transcurso de los tiempos, en el transcurso de los años, se han venido siempre desarrollando tecnologías educativas, se han venido preocupando a raíz de diferentes investigaciones la manera como lograr que el alumno pueda aprender mejor. Aprender las diferentes áreas de la misma manera no es factible, y eso lo sabemos aquellos docentes que hemos venido trabajando durante un tiempo con nuestros alumnos. Cada área tiene su propia metodología, cada área tiene su propio método de enseñanza. Y una vez que está con los alumnos, cada alumno tiene su propia forma de aprender. Entonces el asunto no es tan sencillo, por eso es que los profesores constantemente tienen que venir capacitándose. Enseñar matemáticas no es un asunto sencillo, y lo digo yo, que soy en realidad de ciencias experimentales, en la cual veo cómo mis colegas buscan sus propios métodos para poder lograr el aprendizaje. Enseñar tal vez ciencia y tecnología es mucho más sencillo porque cuenta con laboratorios. Matemáticas tiene que, inventar una forma de laboratorio para que sea un tema lúdico. En el caso de ciencia y tecnología puedo enseñarle videos, puedo realizar de una o de otra forma diseños de tal manera que pueda aprender, ¿no? La enseñanza de las ciencias sociales también tiene lo suyo. Por ejemplo, en el caso de historia, también es un asunto en el cual tienen sus propios métodos, sus propias técnicas de enseñanza. Y es así como el día de hoy vamos un poco a tratar este tema, específicamente en el área de ciencias sociales, y para ser más específico, en el tema de historia. Creo que todos somos conscientes acerca de las leyes que permiten cuidar y preservar nuestro patrimonio histórico. Recuerden que en nuestro Perú es rico en historia, en tener patrimonios que hay que cuidarlo. El tema y la pregunta es: ¿y cómo lograr desde las aulas preservar nuestro patrimonio? Es así como empezamos el programa el día de hoy. Lo saluda William Bojorquez Neira, vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, y les vamos a presentar el video.
Bien, y después de este video que nos va a dar una idea acerca de la conversación que vamos a tener sobre este tema, regresamos después de la pausa. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de una nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo el último acá. Hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Bien, regresamos nuevamente al programa Mundo Educativo. Tenemos aquí la presencia de la licenciada Consuelo González Madueño, que es directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo y Democracia Local y Regional Nuevos Tiempos. Bienvenida, Consuelo, al programa. Buenas noches, William. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con tu público estas experiencias que nosotros venimos desarrollando. Bien. ¿Por qué desarrollo y democracia local y regional? Bueno, el instituto se forma hace aproximadamente 13 años, en el 2002. La parte ejecutiva está formada por 2 arqueólogos y 2 abogados, ambos de San Marcos, todos. Tú eres arqueóloga, me dijiste, Sí, ¿no? yo soy arqueóloga y yo soy la directora ejecutiva. Nuestro presidente es José Miranda, que es abogado, que actualmente se encuentra en Inglaterra por asuntos de trabajo. Luego tenemos una directora de investigaciones, que es arqueóloga, Verónica Mejía, y tenemos un director del área legal, que es abogado, que es Pedro Vicente, ¿no? Dentro de desarrollo y democracia es porque nosotros queríamos abarcar varios aspectos, no solamente el tema educativo, también tratábamos el tema ambiental, también el tema de desarrollo con pequeñas microempresas, diferentes aspectos en realidad. Bueno, pero ahora nos vamos a concentrar en lo que es en el tema de educación. Sí. Hay formas de poder
trabajar directamente con nuestros alumnos, como les comentaba al comienzo a nuestros amigos televidentes, de que cada área de los diferentes temas que nuestros alumnos ven en el colegio, en los diferentes niveles, tienen sus propias metodologías de enseñanza, ¿no? Enseñar matemáticas no es lo mismo que enseñar ciencia y tecnología, no es lo mismo que enseñar ciencias sociales, y de repente los profesores buscan mecanismos para lograr hacer de una enseñanza efectiva, ¿correcto? En el tema de la institución a la cual tú representas, ¿qué tipo de trabajos han venido realizando? Profesores por un lado y alumnos por otro lado. Coméntanos, por favor. Bien, pero para empezar, quisiera un poco que conozcas de dónde parte la idea, porque parte de una necesidad, de un diagnóstico que yo realizo cuando entro a estudiar educación. Y creo que ahí es la parte de la formación de los docentes, es donde yo me doy cuenta que el docente carece de esta parte, digamos, llamada educación del patrimonio. Claro, porque tú eres licenciada en educación, me dijiste, también, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que no estamos formando en las diferentes instituciones, sean pedagógicos o universidades estatales o privadas. Muchos no estaban desarrollando hace 10, 15 años este tema de educación patrimonial. Yo veía mucho la carencia de que muchos docentes salían y no conocían un sitio arqueológico, o hacían 1 o 2 visitas a museos. Y sin embargo en sus clases hablan sobre diferentes... Exactamente, entonces yo como estudiante de educación lo viví, y justamente al terminar esto es que nace este proyecto de qué manera nosotros podríamos contribuir, ¿no?, para poder paliar esa carencia. Y es así que en el año 2004 nosotros hacemos un proyecto piloto en donde el curso que planteamos, y gracias al apoyo del Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia del Perú, en donde yo trabajaba en ese momento de parte de la Universidad de San Marcos, hacemos el primer curso que se llama Enseñanza y Aprendizaje, o Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje de la Arqueología en las Ciencias Sociales. Es un curso que convocó a más de 40 profesionales, dentro de ellos muchos colegas arqueólogos y docentes, en donde justamente vimos esta problemática de cómo ver la enseñanza y el aprendizaje de la arqueología en los cursos de historia. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es lo conveniente? Y justamente de ahí es que nace este proyecto piloto de hacer talleres de arqueología. A raíz de este evento, que fue en junio, en septiembre hacemos el primer proyecto piloto con docentes en enseñar talleres de arqueología para docentes, que nosotros llamamos talleres de arqueología recreativa y experimental, porque lo que hacíamos un poco era poner a la práctica, por ejemplo, si sabíamos técnicas de quipus, que los profesores aprendan a hacer los quipus para poder enseñarlos a los alumnos. El tema de las pinturas rupestres, el tema de los petroglifos, de la cerámica, los textiles. Lo que yo había aprendido en la universidad era un poco poder enseñarles a los alumnos, a los profesores, que en ese momento eran alumnos, para que puedan hacer de sus clases un poco más lúdicas, vivenciales, experimentales, claro. Porque a veces cuando les hablas sobre abstracto o simplemente por imágenes, no es igual que el alumno aprenda haciéndolo. O sea, el profesor convierte su salón en un centro arqueológico. Más que todo podríamos llamarlo como dice uno de nuestros profesores que hizo la propuesta de si el que enseña química tiene un laboratorio de química o el que enseña física tiene un laboratorio de ciencias, ¿por qué no hay un laboratorio de ciencias sociales también? Claro. Entonces Ángelo planteaba, deberían haber laboratorios de ciencias sociales para que así el alumno también experimente, como experimenta la química, la física, también experimente elementos que podría brindar, en este caso, la historia, ¿no? Que tenemos varios, ¿no? Como hacer el quipu, la yupana, hacer las cerámicas, ¿no? Entre otros, cosas que podrían realizar. Opinión de los profesores que llevaron el taller. ¿Hacen ustedes un seguimiento de cómo les ha ido? Bien, nuestro taller no es un curso más que uno diría que le ofrece a las personas. Es un taller más bien personalizado. Tratamos de conocer a cada docente que llega. Nos interesa saber de dónde viene,
Es un trato bastante directo que hasta ahora lo mantenemos con las primeras promociones. Nosotros lo llamamos promociones, que vino el 2008, el 2007, el 2010. Son promociones, ¿no? Y siempre estamos preguntándoles si han aplicado. Ellos nos mandan imágenes, nos mandan registro de todo lo que ellos han aprendido en el taller y lo han ido aplicando. Entonces, no es simplemente un curso que a veces uno toma, va y al organizador no le interesa saber quién eres tú. En este caso a nosotros sí nos interesa saber quiénes son los que vienen a nuestro taller. ¿Y por qué? Porque creo que desarrollamos un poco la parte de relación, es formar una red. O sea, no es un curso en donde cada quien llega y es indiferente uno del otro. La misma vivencialidad que hacemos en el taller, el hecho de compartir con un compañero los materiales, o el hecho de salir a un museo o a un sitio arqueológico o hacer campamentos, permite que esos lazos sean más cercanos. Y eso es lo que hacemos en el taller. Hemos hecho muchos viajes al interior, hemos hecho campamentos de 2, 3 días con los docentes, con los profesores. Entonces eso permite una vivencialidad. Y también es una riqueza porque ellos entre mismos se complementan. Nosotros Claro. también hemos aprendido de cada uno de los docentes. Muchos docentes traen experiencias al taller. En eso consiste este tipo de... Exactamente, de y lo bueno de esto es que varios han llegado como asistentes y después han sido ponentes. Para nosotros eso ha sido una gran riqueza, porque hemos potencializado a los docentes que ahora dicen, yo puedo enseñar lo que he aprendido. Y les damos esos espacios, tanto para que hagan guiados. Y digo, ¿por qué usted, docente, no puede ser el guiado? Lo puede hacer. Nosotros le damos los recursos, los elementos, y el docente investiga, se convierte en un docente investigador de las zonas arqueológicas que están a su alrededor, y él mismo después, en un siguiente taller, él va a ser nuestro guiado. Consuelo, ¿qué estudiaste primero? Arqueología. Arqueología. Sí, yo ingresé primero a ¿Y San por qué te Marcos. atrajo la educación? Mis padres son educadores, Ya. ambos de colegios. Ya. Nunca me dijeron estudia educación, pero creo que siempre tuve esa inclinación. Tenemos un profesor que estudió para ser profesor de ciencias sociales, y tenemos una arqueóloga que además de eso sigue la carrera de profesor en ciencias sociales. ¿Qué ventajas hay? Bastantes. Como le digo, la primera fue justamente el darme cuenta de cómo está el sistema educativo en el tema de formación del docente. Eso para mí fue primordial, porque el hecho de haber tenido una base ya, haber estudiado ciencias sociales, porque estoy en la Facultad de Ciencias Sociales también, y haber estudiado arqueología, pero es diferente a educación. En educación nosotros vemos la didáctica, vemos la enseñanza y aprendizaje de los alumnos que no ve un científico social necesariamente. Y también es un poco la llegada hacia la población. Me gusta arqueólogo trabajar. le está llamando científico Es un social. científico Ok, social, claro que perfecto. sí. Ajá. Perfecto. Y mira que eso también se da en otras áreas también, ¿no? Sí. Por ejemplo, el que habla es físico, ¿verdad? Y quedé atrapado en el tema de educación. Y de alguna forma también me di cuenta de que el profesional, ya sea de cualquier área, tiene mucho que enseñar en educación, pero también tiene mucho que aprender. Entonces es muy fructífero y muy interesante el hecho de que los profesionales que de alguna forma también estudian educación se vean inmersos en el trabajo de la formación de niños en diferentes áreas, ¿no? En tu caso, por ejemplo, ciencias sociales. Te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo sería el trabajo con los niños? ¿A partir de qué edad tú consideras talleres que consideras tú importantes como para que puedan ellos entender acerca de nuestro patrimonio, ¿no? Bueno, en un primer momento nosotros en los primeros años trabajamos con adultos necesariamente, ¿no? Si bien nuestro profesores, público objetivo son docentes, también hemos tenido profesionales de diversas áreas que han llevado el taller. En un primer momento yo tenía mis reservas el hecho de hacer un taller de arqueología para niños, en cierta manera. Pero después, al entrar al campo educativo en un colegio, un poco fui introduciendo algunos elementos y sí me di cuenta que sí se podían trabajar en aula. Ya habían otros docentes que trabajaban de una u otra manera
algunos temas en aula. Entonces, yo he aplicado con niños a partir de segundo grado, tercer grado, o sea, 7 u 8 años en adelante pueden trabajarlo. Inclusive, una vez hicimos un taller con niños de 4 años para arriba. 4 años. De 4 años para arriba, y conozco experiencias de algunos colegas que han trabajado con niños de inicial, netamente todo el tema del patrimonio. Así es que no es tanto la edad, sino qué le dosificas o qué le das por edad. Por ejemplo, yo pienso que al taller de arqueología deberían venir docentes de educación inicial. No hemos tenido educación primaria, pero cada uno de los talleres lo puede hacer un niño de inicial. Y es el docente quien va a manejar qué cosa le va a dar o qué cosa no le va a dar a su niño según el proceso del mismo. Después de la pausa, quisiera que tratemos un poco el tema de cómo ves la currícula que en este momento se viene dando en el curso de Ciencias Sociales. ¿Te parece? Bien, con ustedes, después de la pausa continuamos. Bueno. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo el último acá. Hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Bien, bienvenidos al programa nuevamente. Estamos aquí con la licenciada Consuelo González Madueño, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo y Democracia Local y Regional Nuevos Tiempos. Consuelo, había quedado una pregunta planteada, ¿no?, acerca de la currícula actual que el Ministerio de Educación establece para que pueda enseñarse el curso de Ciencias Sociales. No contempla con carácter de obligatoriedad las actividades vivenciales. Sin embargo, da la libertad para que los profesores, en coordinación con los respectivos ejecutivos de la institución,
puedan hacer estas actividades como salidas históricas, qué sé yo. ¿Qué opinión tienes acerca de que existe una pobre, y eso te lo digo de una manera estadística, que son muy pocos las instituciones en que logran que sus estudiantes puedan asistir a centros históricos como para poder aprender mejor el área? Bueno, yo creo que todo parte de la voluntad. Así como hay una dirección justamente en un colegio, si el director tiene esa voluntad de poder realizar, y el profesor también, o sea, no hay ningún impedimento. El problema es muchas veces parte de eso, de la voluntad o el deseo. Muchos docentes de repente lo quieren hacer, pero no saben cómo, o se sienten limitados, o dicen qué va a pasar. Inclusive escuché que algunas profesoras que venían al taller me decían que sus colegios le prohibían por completo las salidas de campo. Están prohibidas en varios colegios. Entonces eso viene de la dirección, de un director que establece que no hay visitas de estudio. No, frente a eso un profesor no puede hacer absolutamente nada si su director le prohíbe. Claro, y eso radica en un tema, ¿no? Tú sabes de que están prohibidos, por lo menos en los colegios privados, ¿no? Hablemos un poco de los colegios privados. Está prohibido, por ejemplo, que se hagan cobros extras, solamente la matrícula, solamente la cuota de ingreso, si es que el colegio así lo establece, y nada más, ¿no? Entonces no hay un cobro, por ejemplo, que permita hacer las visitas instructivas. Entonces hay una contradicción allí, ¿no? Entonces, en este caso, a veces las instituciones privadas tienen que hacer maravillas como para lograr hacer que sus estudiantes puedan beneficiarse con este tipo de salidas que son muy importantes, ¿no? Pero, en fin, el tema nada más es que esa es la situación en los colegios privados. ¿Tienes conocimiento cómo es en los colegios del Estado? Bueno, sí, pero antes de eso lo que quería decir es que eso va a depender un poco de la organización. Si tenemos en cada colegio su planificación y está eso establecido, ya puede estar dentro de esos costos, ¿no? Pero lamentablemente no es así, no está establecido. Entonces, por eso es que tienen esos problemas, ¿no? Porque yo creo que ningún padre se opondría a que sus hijos experimenten otros tipos de cosas. Siempre que he visto, los padres son los más entusiastas y motivados de que sus hijos justamente vivencien, salgan, ¿no? Entonces, ahí hay también un tema de ver cómo manejamos esa situación. Claro, cómo convencer al padre de familia a que su hijo participe, porque no se le puede obligar. Exactamente, ¿verdad? no se le puede obligar. Bueno, las experiencias que he tenido de docentes de colegios estatales es mucho de la persistencia y la voluntad de cada docente de querer realizar esas visitas, ¿no? Ellos se encargan mucho de la organización, de ver el tema de las movilidades, contactar qué se va a hacer, ¿no? Y muchas veces nosotros los hemos apoyado en alguna de estas visitas, justamente para darles ese soporte. A todos los docentes que han participado en los talleres y quieren realizar estas visitas, han contado, siempre que lo han solicitado, un apoyo nuestro en las visitas. Un poco para potencializarles a ellos mismos y ver que es posible. El problema también radica a veces que quieren llevar muchos niños, 80, 100 niños, no es posible tampoco. ¿Cómo es en ese caso? O sea, ¿cuál es lo mínimo? Lo mínimo tendría que ser entre 40 niños y en el trabajo de campo netamente subdividirlos en grupos, porque tampoco es pedagógico el hecho de que estén 15 o 20 niños alrededor de una vitrina, que muchas veces pasa. Sí, sobre eso quería preguntarte, ¿qué opinión tienes de nuestros museos? O sea, la forma, cómo es que nuestros alumnos hacen su visita instructiva en los museos. Exactamente. ¿Cómo ves ese tema? Muchas veces, y eso lo hemos visto en muchas charlas en el taller, a veces el docente va por primera vez con sus alumnos a la visita, ¿no? Entonces está igual de perdido que sus alumnos, ¿no? Y siempre nosotros le decimos, el docente antes de llevar a sus alumnos tiene que haber conocido ese sitio, tiene que haber visitado ese museo y tiene que haber preparado más o menos qué cosa es lo que quiere que su alumno aprenda, es decir, objetivos, ¿no? ¿Qué pasa cuando van al museo y simplemente toman un guiado, ¿no? El guía no sabe, si no ha coordinado antes con el docente, qué objetivos tiene esa visita, ¿no? El guía simplemente va a mostrar lo que lo hace de repente con todos los públicos, o de repente lo que ha preparado para un público escolar.
pero no cubre los objetivos que el docente tiene al preparar esto, ¿no? Al preparar esta visita. Es por eso que en vista de esta problemática justamente nosotros hemos decidido desarrollar este curso taller que se llama justamente Interpretación del Patrimonio desde el aula. Interpretación. ¿Y por qué le llamamos o interpretando el patrimonio desde el aula? ¿Y por qué le decimos primero desde el aula? Porque a veces de repente el docente no tiene la oportunidad de sacarlos, pero en realidad vamos a desarrollar ambos aspectos, ¿cierto? Y justamente este tema de la interpretación es lo que, digamos, la base medular cuando uno hace una visita, sea a un museo o a un sitio arqueológico, porque el guía de ese sitio nos presenta su propia interpretación al mostrarnos un lugar, mientras que el docente, si estuviese preparado con las herramientas, también tendría un discurso que mostrarnos, y que es justamente la interpretación del patrimonio, que consiste en comunicar, ¿no?, de una manera lúdica, de una manera amena, estos elementos, sean materiales, ¿no?, o inmateriales, digamos, al alumno, pero no comunicarlos simplemente haciendo una simple descripción, sino relacionarlo con el alumno, o sea, que el alumno lleve de allí una experiencia vivencial de esa relación. Estamos hablando de los museos. Estamos hablando del museo. ¿Y cómo lúdico? Yo he tenido experiencias con chicos de 7 u 8 años en el sentido de, por ejemplo, que les decían no lleven nada que apuntar, ¿no? No lápices, no ya. De hecho, hemos una visita sin lápices, sin nada. Simplemente el presentarles el lugar a través de un cuento, contarles la historia de quiénes vivían acá, quiénes eran a través de personajes y hacerles a ellos ser parte de esa vivencia de ese sitio. Es como mostrarles cuando vamos a Puruchuco y decirles pues que esos cerros que están viendo ahí son testigos de las personas que vivieron ahí hace muchos años. O sea, involucrar y relacionar al niño con ese ambiente. O sea, no hacerlo indiferente, no hacerlo que está viendo algo que es ajeno a él, sino acercarlo. Y la única manera de acercarlo a un niño tan pequeño es a través de una historia, de un cuento, o puede ser también de una dramatización, ¿no?, en donde el niño pueda reflejar sentimientos. ¿En el mismo museo? En el mismo museo. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con las visitas taller. O sea, no simplemente que el niño vaya y visite y recorre y me voy y no sé qué vine a hacer a veces. Eso pasa. No simplemente que el niño haga una visita taller, se refiere a que el niño haga un producto o elabore algo en ese sitio. Y nosotros lo hemos hecho. Por ejemplo, cuando hemos visitado un Puruchuco, los niños han elaborado los quipus ahí mismo en el museo y después han ido a ver el quipu que estaba colgado en la vitrina. Imagínense con qué sentido ya va el niño, algo que él ya aprendió a hacerlo. Inclusive un niño decía, ellos se han copiado de nosotros, porque ya lo había hecho suyo. Esa es la experiencia de repente vivencial, que es lo que se va a recordar el alumno por todo el tiempo. No se va a recordar de datos de repente, no se va a recordar de fechas, no se va a recordar, pero sí de la parte vivencial que tuvo en ese momento. Ya. Eso me parece importante. Sobre eso vamos a conversar después de... Hay un segundo video, ¿te parece? Pasamos al segundo video. Ok. Gracias.
Bien, bienvenidos nuevamente al programa. Estamos hablando con la licenciada Consuelo González. Consuelo, estábamos hablando un poco acerca de los museos, ¿no? Los museos que son prácticamente, o sea, por más esfuerzo que se haga de el que expone al público, ya sean adultos o pequeños, sigue siendo una exposición. O sea, estamos hablando que los museos son estáticos, ¿no es cierto? Te comento, hace algunas ediciones ya pasadas, invitamos a una profesora de historia, no sé si la conoces, la profesora Miluz Colguín, no sé si la ubicas. Sí. ¿Ya? Miluz Colguín hablaba acerca de lo que se refiere a los museos dinámicos, en el sentido en que los museos tienen que ser de tal manera que existan allí mismo talleres, ¿no? Talleres que permita que el alumno, digamos, haga más o menos lo que tú decías, ¿no? El que puedan construir un manto y que de repente lo comparen con lo que está. ¿Hay un poco la diferencia en los trabajos entre ustedes con lo que hace la profesora Holguín? ¿Son similares? ¿Cómo ves el tema? Son bastante parecidos. Uh-huh. Lo que sí he visto es que los museos carecen de un área educativa. Y eso siempre lo hemos hablado en diferentes eventos, ¿no? Uh-huh. Si bien se ha hecho un gran esfuerzo por tener docentes en el área educativa dentro de un museo, justamente porque ellos manejan la didáctica para poder enseñar, algunos museos sí lo han establecido y tienen, por el caso del Museo Larco, por ejemplo, ¿no? Museo Larco tiene un área educativa muy bien diseñada y ofrece programas muy buenos para los docentes. Otros museos están también intentando por ese lado, ¿no? He visto el trabajo del Museo de Pachacamac también dándole por el lado también educativo, porque su directora también ha trabajado este tema mucho tiempo, entonces ella lo está haciendo muy bien. Y así Puruchuco también ofrece programas educativos. Ahí también está, como decía, justamente la carencia del tema de la interpretación, o sea, cómo están preparados este personal que está trabajando en área del museo, que va a recibir a nuestros escolares, que muchas veces no tienen ningún contacto con el profesor. ¿Tú consideras que no están preparados correctamente? No, para desarrollar el tema educativo netamente, no que no estén preparados en su área de guía, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que hace un guía normalmente? Menciona datos históricos. Exactamente. ¿Qué más debería de haber? Justamente ahí está, ¿no? El guía te menciona datos históricos, descripciones, pero no hay una interacción, digamos, más cercana con el alumno, porque no conoce este grupo que viene, ¿no? Y el guía simplemente presenta lo que va a ¿Y cómo sería esa interacción? La interacción que nosotros proponemos es justamente la metodología o la herramienta que se necesita es la didáctica en cuanto a interpretar el patrimonio, ¿no? Yo creo que debería haber una coordinación anticipada entre el que va a recibir a los alumnos, que es el guía, podríamos llamarle guía intérprete también, y el docente, ¿no? Es decir, que un docente que visite un museo o un sitio arqueológico tiene que tener los objetivos claros de esa visita. El alumno no puede ver todo en una sola visita. Tiene que tener, así como él desarrolla una unidad de aprendizaje, una clase, una sesión, igualito debería de ser en el museo, pero integrarle, esto es lo que usted comentaba y que decía, la parte del taller. No es difícil. Y un docente preparado sí lo puede hacer, porque nosotros lo hemos realizado. Uno hace las coordinaciones con el museo y solicita, ¿me puede dar usted este espacio? Yo puedo hacer en este espacio determinados talleres, y en los museos siempre nos han dicho que sí. Sí. Lo que hasta ahora todavía no me queda claro, Consuelo, es la interpretación. A ver, por ejemplo, yo tengo allí el señor de Zipán, ¿no? ¿Cómo un guía va hacer una buena interpretación? ¿Cómo lo haría? Claro, es que el tema de la interpretación, como es una herramienta, ¿no? Y a través es un medio, es un lenguaje de comunicación, es decir, cómo tú comunicas el mensaje. Más que decir que el señor de Zipán se encontró, ¿no?, de esta manera, que es igualito, nos vamos a las descripciones, es hacer una relación más cercana,
entre ese personaje que está ahí, que es el señor Zipán, con nuestra vida actual, con nuestra sociedad, digamos, haciéndoles comparaciones más cercanas. No simplemente descripciones, como muchas veces vemos que mide tanto, que estuvo esto, que tiene aquello, que eso lo puede encontrar en cualquier parte, ¿no? Entonces, a través del taller que nosotros proponemos justamente es enseñar al docente que a través de otras estrategias, como podría ser elaborar él mismo un cuento a través de este personaje, acercarlo de manera vivencial, o sea, ver, digamos, en qué se desenvolvió, qué hizo este personaje, o cuál es la trascendencia en la actualidad también, o tal vez de pequeñas actuaciones allí. Es también, por ejemplo, cuál fue el papel que tuvo, más allá de datos, más que lo puede encontrar, es que el alumno, ¿no?, sienta la importancia de ese personaje, ¿no? Y qué trascendental puede haber sido para la sociedad mochica y ahora también. Y sobre todo que lo valore. Nosotros con el tema de la interpretación, solo a través de la valoración nosotros podemos decir que va a haber una conservación. Porque si el niño valora, no va a destruir cuando sea adulto. Ya, y esta valoración, de alguna forma, ustedes lo promueven para que los profesores lo trabajen en el aula, ¿no es cierto? Así es. Busquemos un grado de primaria, el que tú desees, y un tema que tú desees. Ponnos como ejemplo aquí a nuestros amigos televidentes, que muchos de ellos son promotores, son profesores. Te comento de que nuestra asociación son aproximadamente 700, ¿no? Y aparte de eso ven profesores, nuestro programa, no profesores, padres de familia, en fin, ¿no? O sea, ¿cómo un alumno aprendería un tema determinado? Por ejemplo, tercer grado de primaria, Ya. que la experiencia la hice con tercer y cuarto grado de primaria, ¿no? Para ver, muchos profesores tenían, pero ¿cómo vamos a hacer? Decía en campo, tercer y cuarto grado de primaria, pero fue una experiencia realmente muy satisfactoria para mí desde el punto de vista, porque llegamos 40 niños, los separamos de 15 en 15, ¿no? Cogimos uno, el primer grupo va, por ejemplo, en Puruchuco tenemos una huaquita, que es una réplica del Museo Grande, el segundo grupo va al museo, el tercer grupo va al sitio, ¿no? Entonces, ¿cómo con tantos alumnos los podemos dividir y organizadamente se pueden hacer el trabajo? Y al final nos juntamos para el taller. Entonces, ¿cómo empiezo con tercer grado, con niños que tienen entre 7 u 8 años de edad? ¿No? Para tocar, por ejemplo, hablarle un poco de la sociedad inca, como te comentaba anteriormente. Lo que hacíamos es antes agenciarnos de materiales que el propio museo tiene. Puruchuco tiene un cuento para niños, ¿no? Entonces tenemos las imágenes de ese cuento y los llevamos a la huaquita pequeña, ahí se sientan los 10, 15 niños y les comenzamos a contar un poco la historia del personaje que es Curaca de Puruchuco. Qué cosa es el que hacía, dónde vivía, ¿no? A qué se dedicaba y qué cosas se había encontrado, ¿no? Un poco para acercarnos a la historia de... Ya, eso lo hace el docente. Eso lo puede hacer el docente, y eso es 15, 20 minutos a lo mucho. Luego, ese mismo grupo de niños los llevamos al museo, para que vea en el museo los elementos arqueológicos que se han encontrado específicamente en ese lugar, y potenciando principalmente lo que el docente había planificado en ese caso, ¿no? Yo quería que ellos aprendan sobre la sociedad inca, entonces nos fuimos a un elemento representativo como es, por ejemplo, los quipus, el quipu que está ahí, y también un fardo funerario y el sombrero de plumas que está ahí. 3 elementos que podrían ver en el museo. Supongamos de que el colegio no está planificado que los alumnos salgan al museo. ¿Cómo suplanto ese tema dentro del salón? Dentro de este taller justamente nosotros vamos a tocar ese tema, ¿no? Cómo el docente puede trabajar el patrimonio en el aula, sin salir de ella. Entonces, dentro de este taller, la arqueóloga Carmen Pérez ha planificado una serie de estrategias, ¿no? Como por ejemplo, les quería mencionar ahí que dice el mapeo, ¿no? O sea, cómo saber que el alumno qué sabe de patrimonio.
porque a veces hablamos del término patrimonio y para el alumno le parece muy inmaterial o muy, no nada concreto, ¿no? Entonces llevar elementos al aula, ¿no? Cosas básicas en donde ellos puedan manipular también o hacer modelos. Exactamente, pero partimos de diagnosticar qué es lo que ellos saben de patrimonio de Lima, por ejemplo. Porque muchos niños recorren el centro histórico, ¿no? La mayoría debe conocer el centro histórico. Entonces tenemos, por ejemplo, una de las actividades va a ser justamente tener un mapa de lo que es Lima, el centro histórico, un mapa visto desde arriba, y tener elementos y ver qué tanto ellos conocen o reconocen, y lo van poniendo así como un juego, ¿no? Que van identificando, esto es tal cosa para mí, qué significa, qué es patrimonio para mí, pero trabajándolo desde esa manera, o sea, desde lo que ellos saben. Yo he visto en el video que han realizado talleres de maquetas, de textil, figurinas y otras más. Así es. Eso es lo que los alumnos van a aprender, Sí, ¿no es cierto? todo eso se puede hacer en aula. Ya, entonces esa es la respuesta, entonces, explayando un poco la pregunta, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa si los alumnos no van al museo? En el museo dinámico se espera de que no solamente vean en la vitrina los diferentes fardos, ¿no? Sino que sería interesante, ya sea en el museo, que sería excepcional, ¿ah? Si no se puede en el museo, pero en el salón, imagínense que se tenga un modelo de fardo funerario y que los alumnos poco a poco van descubriendo lo que hay adentro, ¿no? Sería bastante motivador e interesante. Además, para terminar esa experiencia que te contaba de Puruchuco con estos niños, que a mí me sorprendió bastante, que al final de la visita y todo, tenía tercero y cuarto grado, eran más o menos unos 60 alumnos, juntándolos todo en el patio. Decimos, bueno, tercer grado va a ser los sombreros de Puruchuco, que son hechos en cartulina, con plumas. Entonces el niño de 7 años, con colores y todo, va a dibujar todo lo que ha visto y va a dibujar lo que para ellos significó esa visita, ¿no? Y el de cuarto grado hacía sus fardos funerarios, con elementos que ya previamente estaban establecidos. Y una monitora podía ver esos desarrollos de esos 2 talleres con 60 niños. Parecía que no fuese, pero un niño que ya sabe puede ayudar a los demás, y eso es lo bueno del taller, el que aprendió puede ayudar. Entonces ahí enseñamos mucho el tema de los valores, ¿no? El que sabe ayuda, el primero que termina ayuda a los demás. Y posteriormente, cuando hicimos la evaluación del trabajo en equipo, justamente, y cuando hicimos la evaluación, estos niños que no habían llevado para nada ningún lápiz ni cámaras, nada, cuando presentaron en aula y le dijimos que dibuje lo que ellos habían disfrutado ese día, todos los niños dibujaron tal y cual como una fotografía. Como una fotografía lo reflejaron en su dibujo. El quipu, el curaca, el recorrido, como si ellos hubiesen apuntado, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta qué tan vivencial y fructífera fue esta visita. Cuando tú sientes que el reflejo, después de eso lo ves ahí, ¿no? Y con algo que para ellos les llamó la atención en primer momento. Entonces, con niños pequeños puedes hacer ese tipo de experiencias. Bien, Consuelo, el tiempo es cruel y queremos agradecerte por tu presencia aquí en nuestro programa. Bueno, antes de retirarme, quisiera invitar a todos los docentes que estén interesados. Nosotros empezamos este sábado 19, este taller Interpretando el Patrimonio desde el aula, con la arqueóloga Carmen Pérez, que ella está de visita en Perú, ¿no? Me parece importante y nos gustaría realmente que muchos docentes pudieran participar de esta experiencia, que para nosotros es un nuevo proyecto que estamos iniciando, que creo que va a ser uno de, digamos, que va a cambiar un poco la manera como se enseña patrimonio. Háblanos un poco acerca del taller, ya que tenemos poquito tiempo. Tal vez puedas decirnos, por ejemplo, cuánto tiempo dura, cuál es el costo. Exactamente, el taller está formado por módulos, tenemos 9 módulos, el taller es sábados y domingos. Empezamos este 19 de marzo con Reconociendo el Patrimonio Cultural, y justamente ahí se les va a enseñar a los docentes cómo ellos deben de hacer este primer mapeo en aula para saber qué tanto sabe su alumno o no sobre patrimonio, ¿no?
a través de una serie de técnicas y estrategias, la docente les va a ayudar al profesor que sí tiene los conocimientos, que sí sabe seguramente, pero no tiene de repente esa estrategia de cómo realizarlo. Ese es en el módulo 1. Además que este taller van a ser 5 visitas interpretativas. Es decir, que se van a dar modelos de cómo se realizarían las visitas tanto en museos y tanto en sitios arqueológicos con la misma arqueóloga. Y tenemos un viaje al Museo de las Tecnologías Andinas que queda en Nepeña. O sea, nos vamos a también salir fuera de aquí. ¿Qué costo tiene tu taller? Este taller tiene un costo de 250 soles. Ya, ¿y dura? Hasta el 23 de abril. De abril, ya. Ok. También para que nos puedan seguir, tenemos en Facebook a Instituto Nuevos Tiempos. Ahí vamos a ir colocando algunos avances de lo que se vaya realizando en el taller, algunas imágenes, algunas descripciones. Si algún docente está interesado en llevar los módulos, también lo puede llevar de manera independiente. Bien. Es decir, hay 2 formas, puedo llevar todo el taller o puedo escoger qué módulo me gustaría participar. Entonces nos puede escribir a nuevostiempos4@hotmail o llamarnos también a los teléfonos que aparecen en nuestras diferentes publicidades que tenemos, ¿no? Okay. Y de verdad que agradezco la oportunidad que me das de poder compartir alguno de nuestras experiencias que hemos tenido. Y este taller es preparado especialmente para los docentes de ciencias sociales. Como todos los talleres que hemos venido realizando, acabamos de clausurar la 19ª versión de los talleres de arqueología recreativa y experimental para docentes 2016, la semana antepasada, y ahora estamos iniciando este nuevo proyecto que de seguro nosotros queremos formar un grupo de docentes de elite que se dediquen a este tema y que ellos puedan acá en Perú seguir capacitando. Bien, Consuelo, te agradezco bastante. No, a ti y a tu público que ha estado acá con nosotros. Puede escribirnos, como le digo, a nuevostiempos4@hotmail, cualquier consulta, cualquier duda. Nosotros también vamos a los colegios, podemos hacer charlas en los colegios que nos soliciten sobre cualquier tema. Podemos hacerles también talleres en sus colegios. A veces hemos hecho a sus alumnos, a veces hemos hecho a los docentes mismos organizados porque no han podido venir al taller. Así es que hay diferentes formas y coordinando se puede hacer. Así es que los invito y una vez más muchas gracias. Bien, fue así la presencia de la licenciada Consuelo González Madueño, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo y Democracia Local y Regional Nuevos Tiempos. Y conmigo será hasta la siguiente semana. Y no se olviden, amigos televidentes, el programa Mundo Educativo está al servicio de la educación todos los días jueves de 7 a 8 de la noche en esta su casa, la Casa de la Constitución. Ok, hasta la siguiente semana. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias.